¿cómo están? Somos Josnela y Claret en un nuevo capítulo de Reto Inmobiliario. ¿Cómo estás, Claret? ¿Dónde estamos, mejor dicho? Primero que todo, estamos en el Hotel Regal Pacífico, lo que se ha convertido prácticamente en nuestro segundo hogar, en donde de verdad nos han recibido con los brazos abiertos y aparte tiene tantos lugares bonitos que podemos hacer distintos programas con distintos ángulos, Distintos spots. porque tiene demasiados lugares hermosos, la verdad es espectacular. Creo que donde estamos hoy es el spot que más me gusta del hotel. A mí también, se ve todo chic. Bueno, y hoy en nuestro capítulo vamos a estar con un invitado especial que es un experto en mutuarias, así que bueno, bienvenido Pablo Cortés, mejor conocido como Mr. Mutuaria en redes sociales. Así ¿Cómo es. estás? Bien, y tú, muchas gracias, Yandela Claret, por la invitación. Gracias a Beinvest por la invitación. Y bueno, efectivamente yo me especializo en créditos hipotecarios en mutuarias, ¿ya? Esa es mi especialización. He trabajado yo casi 10 años en la industria. He trabajado en varias mutuarias, así que conozco bien cómo funcionan. Y gracias a que he trabajado en varias mutuarias, puedo conocer cómo evalúa cada mutuaria y que cada mutuaria es distinta y especialmente distinta a los bancos. Sí, de hecho veíamos ahora y nos conocemos desde el 2022 y ahí estabas en una mutuaria y ahora estás en otra. Sí. Y eso es súper positivo porque, claro, nos permite ver quizás cómo trabaja cada una. Si bien es cierto, me imagino que todas trabajan de una forma similar, tiene una política parecida, pero algunas se enfocan en algún tipo de cliente, en otras en otro tipo de cliente. A ver, las mutuarias, para que la gente sepa, financia los dos mundos en el mercado inmobiliario, lo que es mercado tradicional y lo que es el mercado con subsidio habitacional. Ya son los dos grandes mundos que hay cuando uno compra una propiedad, o sea, para invertir o para vivir, ¿ya? Y actualmente yo estoy trabajando en Hipotecaria Evoluciona, ¿ya? Que ve los dos mundos, ve el mundo tradicional y el mundo de subsidio. Hoy vamos a hablar solamente de lo que es tradicional. Claro, pero ¿qué es una mutuaria en sí para la gente que no sabe o no entiende, o primera vez que escuchan mutuaria que no tengan idea de qué significa? Cuéntanos qué es una mutuaria. No sé si quizás la gente se ha preguntado de dónde viene la plata cuando voy al banco y pido un crédito hipotecario. ¿De dónde sale esa plata? Generalmente el banco la presta en base a su capital y tiene una cierta regulación que puede prestar cierta X cantidad de plata, millones de dólares, a los clientes. Al revés, la mutuaria, que es una administradora de mutuos hipotecarios, y se conoce como mutuarias de la palabra mutuos, pero hacer una administradora quiere decir que la plata no viene directamente de la mutuaria, sino viene de un tercero, en este caso de las compañías de seguro o inversionistas. Okay. ¿Ya? Las compañías de seguro, el negocio es vender seguro, pero también tienen la patita de las rentas vitalicias. Y como tienen tanta plata en su cartera, porque una persona que se pensiona con una renta vitalicia, esa plata llega a la compañía de seguro y la compañía de seguro dice, ¿qué hago con tanta plata? Y invierte en el crédito hipotecario. Entonces, esa es la diferencia principal entre un banco y una mutuaria, es que el origen de los fondos viene a través de inversionistas de grandes fondos de inversión o de compañías de seguro. Okay. Lo importante aquí es que también te prestan dinero para gestionar tu crédito hipotecario. La figura, la hipoteca es la misma, o sea, desde el punto de vista legal es lo mismo sacar el crédito hipotecario en un banco o en una mutuaria. Eso es exactamente lo mismo, uno después puede vender su propiedad, puede refinanciar tu crédito hipotecario, lo puede exportar, ya solamente que el tema de dónde vienen los fondos es la diferencia entre un banco y una mutuaria. Y al ser también distintos, al venir de un origen de fondo distinto, la regulación y las condiciones es mucho más flexible. O sea, un banco es súper rígido porque tiene que cumplir X, Y, Z normas en temas de, por ejemplo, provisiones. Claro. A los bancos les cuesta mucho hoy en día financiar a largo plazo. En cambio, las mutuarias, ojalá que vayan al más largo plazo posible. De hecho, hoy en día está de moda, está en boom en los créditos hipotecarios a 40 años. Eso hace que las personas, al pedir un crédito hipotecario, si la edad lo permite, ir al plazo más largo, los dividendos sean más bajos. Eso es algo que hoy no se ha visto en banco. O sea, hoy no en este minuto no hay un banco que te dé 40 años. Hay bancos que lo han hecho, claro, pero no le ha funcionado mucho. ¿Y sabes por qué no? Porque ellos lo dejan fijo a 40 años o a 35 o a 30. En cambio, las mutuarias que lo permiten, te permiten hacer el dividendo flexible. Correcto. Que te permiten
pagar el crédito en el plazo que tú quieras. O sea, si te lo dejaran a 40 años para que la cuota sea más baja y califiques, pero pagarlo a 40 no es recomendable. Lo recomendable es que lo paguen a 30, 25, 15, hasta lo podrían pagar incluso a 8 años, porque uno tiene la posibilidad de prepagar su crédito. Y al prepagar el crédito, lo que uno se ahorra son millones y millones de intereses, porque el crédito hipotecario, en cómo está compuesta la tabla de amortización acá en Chile, es con el sistema francés, que al principio uno lo que más paga es interés. Entonces la idea, la recomendación para todas las personas, es que al principio de su crédito lo primero que hagan es ir a abonar capital. Al abonar capital, gracias a esta modalidad flexible, te permite ahorrar mucho tiempo y intereses. Si yo soy un cliente, ¿ya? Y voy a pedir un crédito hipotecario, ¿por qué yo iría a una mutuaria y no a un banco? ¿Cuál sería un poco como la diferencia de eso? O sea, mucha gente no las conoce, las mutuarias, por temas de desconocimiento, pero vienen funcionando hace más de 25 años. Ya existen hace mucho tiempo en Chile. Últimamente se pusieron de moda por el tema de la inversión inmobiliaria. Pero tienen que ir a las dos partes. O sea, yo, como persona, si quiero pedir un crédito hipotecario, iría al banco y a la mutuaria y ver qué alternativas, qué cosas me van a ofrecer. Si es, por ejemplo, para inversión, yo me fijaría en el dividendo más bajo. En lo que, ojalá que el arriendo con el dividendo sea la menor diferencia, o si el arriendo paga el dividendo. Al ser un plazo más largo, podría con la mutuaria hacer ese negocio y trabajar con la plata de la mutuaria, porque esa es la idea de la inversión inmobiliaria. Trabajar con la plata del otro, en este caso del banco, la mutuaria. En cambio, en un banco, solamente por defectos, a veces te lo dan a 25 años. Y ahí el dividendo es más alto que el arriendo, entonces quizás no es tan recomendable sacarlo ahí. Ahora también puede ser que el banco te diga que no y sin darte una explicación de por qué no. En cambio, en la mutuaria, al ser una especialista, yo soy especialista en crédito junto con todos mis colegas que trabajan en Evoluciona, solamente vemos hipotecarios. Entonces, estoy enfocado en sacar el crédito hipotecario y no estar preocupado de la cuenta corriente, del seguro, de la tarjeta. Solamente te asesoro y me especializo en crédito hipotecario. Y ahí, si un banco te dice que no, no necesariamente en otra parte o en la mutuaria te van a decir que no. Podrían decirte que sí, o te vamos a asesorar para cómo poder transformar un no en un sí. Claro. ¿Cuál sería otra diferencia entre el banco y la mutuaria? Por ejemplo, la tasa de interés. Mira, la tasa efectivamente es más alta en la mutuaria que en un banco, ¿ya? Pero hay una razón. Sí, o sea, primero el tema de lo que está hoy en día, que es el FOGAES, el subsidio, las mutuarias no la tienen, solamente una la tiene, pero ya se está acabando. Sí, ahora, siempre la mutuaria había sido más cara que el banco, por como yo lo dije al principio, que el origen es distinto. Entonces, el costo de fondo de las mutuarias es más alto que el de los bancos. Claro. Entonces, al tener un costo de financiarse, de conseguir el dinero, cobran más caro por esa diferencia. Aunque hoy en día la diferencia se ha ido achicando. Ya, sí, están parecidas. Y bueno, el tema de los seguros también afecta, porque el banco hace una intermediación de seguros, hace un corretaje, cobra por los seguros. Las mutuarias no lo hacen. Claro. Entonces, entre quizá una tasa, no sé si 4 o 5% del banco y la mutuaria está a un 5%, pero con los seguros más bajos, la diferencia entre dividendos no es significativamente tan alta. O sea, podría ser 5.000, 10.000 pesos más caro. Claro. Y este tema es súper importante porque hay muchas personas que solo se guían por la tasa. Es como lo único que ven para comparar entre una cosa y otra es la tasa, y finalmente es la tasa, es el CAE, son los seguros, es la cantidad de años que te dan para finalmente ver cuál es más conveniente o no, ¿cierto? Sí, o sea, mucha gente, claro, cree que la tasa es lo más importante. Si bien es importante, pero no es lo más importante. Para mí lo más importante es el dividendo final que uno vaya a pagar. Y si es para invertir, ojalá, como te dije, la relación con arriendo y dividendo sea lo más cercano. Y si es para vivir, comprar mucho en lo que es el arriendo del sector con el dividendo que voy a pagar. Porque a veces yo pagaba antes de arriendo a lo que voy a pagar hoy de dividendo. Claro, siempre, en mi opinión personal, va a ser mejor pagar un dividendo que un arriendo, si es para vivir. Porque uno va capitalizando, la propiedad toma plusvalía. Y no le pagas la deuda a otro. Una tranquilidad también, claro. Una tranquilidad familiar, si uno tiene hijos, está el seguro de gravamen, que uno en caso de fallecer la propiedad que va a pagar. Entonces, ahora, ¿por qué el tema del plazo y del dividendo que uno vaya a pagar es importante? Porque hay gente que
toma la aprobación del banco a 20 o 25 años, que eso fue lo que el banco le aprobó y no le dio más plazo, porque, aunque podría haberlo hecho, y paga dividendos más altos del sector donde está viviendo. Y le convendría arrendar en vez de pagar ese dividendo, porque es más alto y tengo toda esa capacidad de endeudamiento detenida en un activo que me genera problemas. ¿Por qué? Porque es tan alto que no me alcanza para hacer nada más que salir a comer algo o invertir en otra propiedad, porque uno tiene una capacidad de crédito máxima, o sea, hay un límite en base a tu renta. Al tener dividendos más bajos, puedo salir a pedir más deuda. Claro. Entonces, esa es la recomendación. Vuelvo con el dividendo flexible, de que te permite pactar a largo plazo, pero pagar el menor plazo. Antes estaba, bueno, yo aproveché esto de que cuando uno compraba con mutuaria la deuda se ocultaba y nos permitía volver a comprar, que ya hoy día no existe, que era un beneficio antes o yo creo que lo que hacía que las personas quisieran comprar con mutuaria, pero ahora poniéndolo en una balanza no es ni bueno ni malo ni el banco ni la mutuaria, o sea, lo que tú dices es que el cliente compare, evalúe y haga la simulación en ambas entidades para que vea y analice cuál ¿qué es lo que más le conviene? ¿Qué es lo que le conviene en base a su situación actual de vida? O sea, si yo soy un joven y no tengo familia y quiero seguir invirtiendo, pues la mutuaria me hace sentido. Sí. Pero si ya, no sé, tengo hijos y ya no quiero seguir invirtiendo, entonces me iría por la tasa más baja y que me quede lo más bajo posible, comprando con el arriendo de dividendos. Y ya no quiero seguir invirtiendo, entonces no me iría con una mutuaria, por ejemplo. Ahora, el tema de la deuda que no aparece, mucha gente decía que las mutuarias se iban a acabar y que no íbamos a seguir vendiendo porque la deuda va a aparecer. Y la deuda apareció y no pasó nada. O sea, la gente sigue cotizando en mutuaria y incluso gente que tiene créditos con bancos y ahora el banco le dice que no, porque ya tiene muchos créditos, va a la mutuaria y la mutuaria le dice que sí. ¿Por qué? Porque es más flexible, porque entendemos cuando los clientes son inversionistas, hacemos un juego entre el arriendo de los dividendos, la forma en que evalúan los bancos es una y la forma en que evalúan las mutuarias es otra. Entonces, siempre si yo voy a ver un crédito hipotecario, tengo que cotizar con las dos alternativas, claro, que son las que existen en Chile, o sea, banco, mutuaria y las cajas de compensación o cooperativas, pero es muy chico, ese mercado es muy chico. En el mercado de crédito hipotecario, en el 100% diría 85% los bancos se lo llevan, el otro 14% la mutuaria y el 1% las cooperativas, pero el mercado de las mutuarias ha ido creciendo año tras año. Y la gente está empezando a entender este tema de que los dividendos, o sea, que el crédito hipotecario se trata de cuánto uno paga finalmente y no solamente dejarse llevar por la tasa. Yo siento que es un mundo que muchas personas no conocen y cuando se desconoce quizás podemos tomar malas decisiones a la hora de pedir un crédito hipotecario, y esto lo he visto durante mucho tiempo, que de repente, no sé, en banco te dan 20 años y por no conocer que existían las mutuarias o por de repente ir a gestionar el crédito hipotecario tú solo, y por eso es que es importante que busquen una asesoría, porque los asesores tienen conocimiento, las empresas, los brokers tienen conocimiento y trabajan directamente con personas como Pablo, que gestionan tu crédito hipotecario también por la mutuaria, y tienes como comparar. Si lo haces solo, te vas a limitar a menos opciones. Yo creo que podemos ir a hablar ahora sobre esos detalles o esas acciones que hacen que te nieguen un crédito hipotecario, pero vamos a vitrinear primero y luego la conversamos, ¿les parece? Me gusta. Vitrineemos. Y regresamos desde el Hotel Regal Pacific en Apoquindo 5680 y retomamos una pregunta que dejamos en el aire. Sí. Pablo, ¿por qué le negarían el crédito hipotecario a alguien que tiene muy buena renta líquida? Perfecto. Mira, hay dos cosas que es importante mencionar. La primera es la fuente de pago. Okay. ¿Ya? ¿Cómo voy a pagar el crédito? Para una persona que es dependiente con liquidaciones, lo va a pagar con su sueldo, ¿cierto? Y la pregunta que me voy a hacer es ¿dónde trabaja? Si alguien que gana, no sé, 2 millones y trabaja en los 3 tanchitos SPA, a diferencia, si es que trabaja en el banco o, no sé, acá en el hotel, por ejemplo, claro, que el hotel es lo mejor que hay,
hay una diferencia de fuentes de pago. Entonces, quizás dos personas que ganan 2 millones, pero una trabaja en la SPA y la otra persona trabaja en el hotel, quizás le voy a aprobar el crédito a la persona del hotel, porque el empleador que está detrás de la persona, que es quien paga el sueldo, no es muy conocido, Claro. o tiene poco tiempo. tiene poco tiempo, o es de un familiar. Y viene un concepto que se llama el reenganche. ¿Cuál es el reenganche de tu renta? Es cuando uno, de acuerdo al perfil de la persona, por ejemplo, si es o no profesional, dónde ha estudiado, cuánto tiempo lleva trabajando en un lugar, se ha cambiado mucho de trabajo o no, si se reenganche, sí. ¿Cuál es el riesgo de un trabajador dependiente? Es que lo despidan. Claro. Si me despiden y estoy ganando 2 millones, pero no soy profesional, solamente, tampoco no soy ni técnico universitario, y me despiden, es difícil que me reenganche, que vuelva a encontrar trabajo en el mismo lugar, o en el mismo sector, Claro. o que gane Con el mismo Lo lo sueldo. mismo que estaba ganando antes. Entonces puede ser que una persona que venía ganando, no sé, siempre el mínimo y de repente empezó a subir mucho sus liquidaciones, ahí puede ser una señal de alerta y decir a la institución financiera o a la mutuaria, por ejemplo, nosotros analizamos eso, ver Sí. si se puede reenganchar o no a ese cliente. Si lo despiden, ¿podría encontrar trabajo de nuevo? Entonces, sí o no. Entonces, ahí empezamos a analizar el perfil del cliente, dónde trabaja y quizás con una renta buena podría quedar rechazado por ese motivo, aunque no quiere decir que va a ser rechazado para siempre. Yo le puedo decir, oye, esperemos, no sé, 2 o 3 meses, por ejemplo, alguien que se cambió de trabajo hace poco y pasa esto y le diría, pues esperemos 3 meses más. O también cuando pasa que parte con plazo fijo y todavía no pasa indefinido, el tipo de contrato también es importante. Entonces, eso. O también creo que sucede que de repente estás ganando muy bien, pero la empresa no paga tus cotizaciones al día. ¿Perjudica? Sí y no, porque estoy acá enfocándome en mutuaria, ¿cierto? Claro. Porque la mutuaria entendemos el caso de cada cliente. Ok. El banco, si ve un mal comportamiento en el pago de las cotizaciones o la paga con desfase, podría ser una señal clara de rechazo. Pero en la mutuaria no, porque es más flexible, porque somos especialistas en crédito hipotecario y entendemos que a veces quizás esta empresa la analizamos y viene de una matriz y la matriz le pagan con desfase, Claro. pero se las pagan pero con desfase, pero hay una explicación. Entonces preguntamos por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, tampoco es culpa de la persona, Claro. pero podría ser rechazo, sí, pero no es un no definitivo. Claro, en mutuaria, porque en banco sí sé que es no. Sí, bueno, sí. Por eso es que la mutuaria es un poco más flexible y esto es bueno saberlo, o sea, Es que entendemos la situación, nos damos el tiempo para entender qué está pasando. Y yo voy a hacer las preguntas y si es que después nos se mandan de recursos humanos un correo y sabes que lo que pasó fue esto, Claro. ya, ok, y ahí me hace sentido. Si hace sentido, Claro. vamos. y si un cliente tiene muy buena renta pero tiene un contrato a plazo, por ejemplo, ¿podría aprobarse? Lo que pasa es que muchas personas trabajan con contrato por obra, Ujú. que se llama. Entonces, ese contrato, y que siempre ha sido así, que siempre ha trabajado así, se entiende que lo mismo del reenganche, le termina el contrato, pero vuelve a otro. O trabaja, Claro. trabaja en la minera 1 y se va a la minera 2 y va y trabaja. Ahí Ya se se analiza sabe. como el historial y el comportamiento que ha tenido esa persona con esa secuencia de contratos fijos, básicamente. Claro, ahora un plazo fijo de un trabajador, no sé, que yo me cambio y parto con trabajo con plazo fijo, no es momento de pedir el crédito. O sea, Claro. pídelo cuando estés con el indefinido. ¿Ya? Pero se analiza el historial de las cotizaciones, por eso siempre se pide las 24 o 36 para ver qué es lo que pasó hacia atrás. Porque en finanzas lo que pasó por atrás puede predecir el comportamiento de pago Claro. de la persona. Si finalmente de eso se trata, queremos que los clientes paguen el crédito. Hay una pregunta que yo sé que todos en casa van a estar ahí atentos, porque siempre la consultan en las asesorías, y es: si yo tengo una tarjeta de crédito con un cupo alto, ¿realmente perjudica o mi capacidad de endeudamiento a la hora de pedir un crédito hipotecario? El concepto es línea disponible. ¿Cuáles todas las líneas que yo tengo disponibles que suman el monto de la tarjeta de crédito en pesos, la tarjeta de crédito en dólar y las líneas de crédito? Son los tres que se suman y hacen el cupo disponible que uno tiene que va al banco y saca esa plata al tiro, ¿cierto? Hay mutuarias que consideran ese cupo disponible como le aplican una cuota
futura de riesgo. Los bancos creo que lo hacen todo así. Por lo tanto, te asignan una cuota en base a ese disponible que uno tenga. Entonces te podría afectar. Claro, por ejemplo, si mi renta es de 1.500.000 y todos mis cupos suman 20, 30 millones de pesos, me va a perjudicar. Ahí va como el criterio de cada institución. Okay. En banco hay algunos que sí y otros que no porque tienen límites. O sea, si por ejemplo, si es sobre 10 veces renta o 20 veces renta, si supera eso, ahí yo creo que te van a aplicar. Pero si una línea disponible súper sana, no sé, 15 veces renta está perfecto. Ahora, en Mutuaria lo mismo, no se va a rechazar un caso por eso, pero le vamos a decir, aunque pasa muy poco, lo que nosotros nos fijamos en verdad es cuánto es lo que tiene utilizado de la tarjeta. Lo que tiene utilizado la tarjeta se le aplica un factor de riesgo y eso, no sé, si tengo 1 millón utilizado, para mí es como si estuviera pagando una cuota de 40.000 pesos. Claro. Y esos 40.000 se lo cargo como carga financiera. Pero no, la verdad que eso es más de banco, en la Mutuaria no tanto, pero el caso a caso, porque también vuelvo con el perfil. Si es que una persona que gana 1 millón y, como dices tú, tiene, no sé, 30 o 40 millones, no, y ahí también le pregunto, ¿y por qué tenéis tanta tarjeta? ¿Estáis pagando mantención? Recordemos que en la Mutuaria no abrimos cuentas corrientes, por lo tanto no hay una mantención mensual como en los bancos que te hacen abrir una cuenta corriente y después recién te ven el crédito. Acá no hay cuenta corriente, así que la verdad que no, la Mutuaria no te perjudica, pero yo te voy a asesorar y te voy a decir, bájala un poquito. ¿Desde qué renta líquida es una persona evaluable? Esta es una pregunta también muy, muy valiosa porque de repente hay personas que hoy ganan 700.000 pesos, 600.000 pesos y ven como meta o sueño comprarse una propiedad y obviamente allí es ver qué nos dice la entidad financiera según la renta. En las mutuarias más o menos, en promedio, ¿qué renta manejan? Yo voy a hablar del promedio de las mutuarias, ¿sí? Yo diría 800, 900 mil pesos como lo mínimo. Pudiéndolo complementar con alguien. Y ese complemento también tiene que ganar un poco parecido. Ahora, recuerda el tradicional. Claro. Cuando es con subsidio habitacional, eso ya no hay nada. O sea, pues 600, claro, 600 el mínimo, sí. Y eso es importante sobre todo cuando hablamos del complemento de rentas, porque hay muchas personas que de repente, bueno, yo gano 1,5 millones y complemento con mi señora, pero la señora gana 500.000 pesos. Entonces es como, ¿esa persona realmente calificaría para ser evaluable entre una mutuaria, la del complemento? Sí, si es que ambos llegan al dividendo. O sea, si la carga financiera, porque también una cosa es la renta y la otra cosa es la carga financiera, que es el rechazo más grande que hay en todo, en mutuaria y en banco. Es que la gente está más endeudada de lo que puede pagar. O más endeudada de lo que puede pagar, sumándole el dividendo que va a pagar. Claro. También eso es importante. Ahora, si es para inversión, por ejemplo, tenemos mucho más holgura en la mutuaria. Cuando alguien va a comprar para inversión, la carga financiera que yo puedo llegar es mucho más alta que un banco, porque sabemos que va a haber una segunda fuente de pago, pero recordemos que va a ser el arriendo. Entonces eso te ayuda a tener más capacidad de crédito en la mutuaria cuando vas a comprar para invertir. Esta pregunta, sé que también yo siento que todas las preguntas son interesantes. ¿Qué no debería hacer una persona antes de gestionar un crédito hipotecario? Sí o sí, no endeudarse. O sea, no comprarse un auto, por ejemplo, con financiamiento. Claro, no con crédito. O sea, un auto con crédito siempre no es recomendable, pero sé que yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, hay momentos que no te alcanza y uno necesita un auto, te lo compráis con crédito, está bien. Pero después de pedir el... Claro, o no, lo que pasa es que el comportamiento de pago también se analiza en base a si es que una persona ha tenido esa deuda antes. Entonces también se ve eso, o sea, por ejemplo, las cuotas que lleva por pagar. Si yo voy a pedir el crédito el próximo mes y hoy estoy sacando un crédito automotriz, y la institución que te vaya a sacar el crédito te va a decir, oye, pero yo no sé cómo pagas. Claro, no sé tus antecedentes, no sé tu comportamiento. Claro, entonces sale una deuda muy alta que ni siquiera hay pagado una cuota, entonces no hay que hacerlo. O sea, pero si te quedan 2 o 3 cuotas por pagar de ese crédito, por ejemplo. No, de hecho no te la considero. O sea, si ya más de, no sé, te faltan por pagar, 3 cuotas o un poquito más, no te la considero porque ya viste mi comportamiento de pago, ya estoy a punto de salir, quizás si me dan meses de gracia, puedo terminar de pagar el crédito mientras... Esa visión la tiene la mutuaria.
Claro, pero un claro. banco, ese no. Entonces, Es más un tema de confianza, es como si te has comportado bien, más bien te favorece haber tenido esa deuda porque me Claro. generó un historial que hizo ver, es un buen pagador, por ende le voy a aprobar más, versus si la deuda es reciente. Y de hecho yo le agregaría a tu pregunta que no solamente qué no hacer antes de tomar el crédito hipotecario, sino durante, Claro. porque de verdad hay clientes que gestionando los créditos se ponen creativos. O por Ya. ejemplo, En el proceso se ponen creativos. sí. Se ponen o creativos. por ejemplo, cambiarse de trabajo justo antes de pedir un crédito. Se ponen creativos. Depende también, sí, creo yo. Pero claro, o sea, te ponen quizás tenías una preaprobación y esa preaprobación cambiándose ya no sirve de nada. Va a tener Claro. que salir a buscar una nueva aprobación definitiva y ahí puede ser que sea que te traiga problemas, pero yo el tema de cambio de trabajo para mejores condiciones, Sí. no. Claro, por ejemplo, lo que mencionabas hace rato de la CPA y el hotel. Si yo hoy estoy Claro. en un trabajo en donde gano 2 millones, es una empresa chiquita que tiene muy poco tiempo y me estoy cambiando a una empresa multinacional o a Claro. un hotel. Ahí también hay que ver, perdón, el tema de si es que es dependiente o independiente, que estamos muy enfocados en esta conversación Sí. en lo que es dependiente, trabajadores con liquidación de sueldo. Pero está el otro mundo, que es estos independientes con boletas de honorario y los socios de empresa. Mira, ese es un tema que yo creo que debiésemos tocar, pero no sé qué te parece, Claret, que volvamos a invitar a Pablo para Me un gusta. próximo capítulo y vamos a profundizar un poco sobre el cliente empresa, el independiente, Feliz. o el que emite boleta de honorarios, que es otro mundo también. Sí, me parece. ¿Les Me parece? buena idea. Porque son- ¿Aceptas la invitación? Lo acepto encantado, porque efectivamente son dos mundos distintos. Buenísimo, entonces nos despedimos de este capítulo y vamos a tener a Pablo en un próximo capítulo, el que viene, hablando sobre los clientes independientes y perfil empresa. Muchas gracias, Pablo, por venir hoy. Gracias a Gracias a ustedes. todos. Nos vemos. Chao. Chao.